Un saludo a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Encuentro en Ciencias, un espacio para compartir y conocer la vida de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Guerrero, del Instituto de Zoología y Ecología Tropical. Profesor, bienvenido. Y muchas gracias. Lo primero que nos gustaría saber es preguntarle un poco por sus inicios. ¿Usted dónde nació? Okay. Bueno, mira, yo nací originalmente, toda mi familia es de Madrid, España. Todos, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos ellos. Pero llegué pequeñito, de 6 años a Venezuela, en los años 50 por motivos políticos. O sea, no es migración económica como era la gran migración española, sino política. Mi padre, bueno, fue republicano, peleó en la guerra civil, fue de los perdedores y cuando se pudo escapar, nos vinimos para acá. De todas formas, regresé, como era la época de Pérez Jiménez, mi papá todavía seguía siendo medio militante de la izquierda, entonces vio que la cosa no estaba muy fácil aquí y decidió a mi hermano y a mí mandarnos otra vez de vuelta para España a estudiar primaria allá. Y ahí empezó la cosa, como dice uno cuando la entrevista con los psiquiatras, todo empezó cuando yo era pequeño, cuando era niño. Y ahí resulta que mi abuelo, por parte de madre, era médico, un intelectual masón, y durante la guerra civil, por supuesto, colaboraba con las brigadas internacionales. Cuando termina la guerra, son los perdedores, él le meten 2 condenas a muerte, por masón y por socialista, hombre de izquierda, pero Franco era un tipo muy bueno, entonces él no podía matar, fusilar a la gente enferma. Y resulta que mi abuelo había estudiado era condiscípulo de uno de los grandes médicos españoles, Gregorio Marañón. Entonces Gregorio Marañón dijo que estaba enfermo y lo internaron en un hospital. Entonces mi abuelo se pasó más de 30 años encerrado en el hospital, que hoy en día se llama Gregorio Marañón. Cuando llegamos de niño de vuelta otra vez, yo tenía 6, 7 años a Madrid, vivía relativamente cerca de donde estaba el hospital de mi abuelo y yo me iba a visitarlo. Y me extrañaba mucho aquel señor que se movía para arriba y para abajo todo el hospital y no parecía enfermo. Me llamaba la atención que me mandaba a cruzar la calle para comprar cigarros. Y bueno, pues si él está bien, porque él no puede salir y comprar sus cigarros. Claro, si salía lo metían preso. Pero entonces, entre las cosas que me hacíamos juntos, era que me llevaba para el bioterio. Entonces, a darle de comer a los conejitos, a los ratones que tenían en el hospital, sobre todo para muestras inmunológicas. Y yo creo que por ahí como que me empezó ya a meter la pullita. Mi hermano mayor, ya fallecido, él era físico, también graduado en la facultad, también era muy dado a la parte experimental. Y bueno, yo era más callejero, pero bueno, compartía un poquito eso con él. Cae Pérez Jiménez y mi hermano se queda en España y yo regreso a Venezuela, estudio 5º y 6º grado en un colegio allá cerca del Parque Carabobo, y cuando termino los estudios nos dan un librito bien bonito, un librito que era Oportunidades de Estudio en Venezuela. Ahí estaban todas las carreras, estaba qué futuro, qué se podía estudiar, dónde y cómo hacerlo. Y yo me leí, metí aquel puñal, aquel librito, y de repente vi una cosa que no sabía muy bien qué era biología. Y dije, oye, yo como que voy a estudiar biología. No sabía qué era, pero las otras cosas no me gustaban. Y bueno, biología. Entonces empiezo a estudiar en el Liceo Andrés Bello, que me quedaba a una cuadra de la casa, y en efecto la biología me gustó el primer año, oye, qué bien. El segundo año, otra vez biología. Mi mamá, la hija del médico, ella siempre trató de que leyéramos, que compráramos. Ella terminó trabajando en las novedades. Nos compró algunos libritos y ahí empecé yo a leer la biografía de Roberto Koch, de Luis Pasteur, tal y qué sé yo. Pero como yo era callejero, yo me iba al Parque Carabobo a jugar metra, porque en esa época todavía el Parque Carabobo era de grama, jugar pelotica de goma. Y me fijé que había una librería que no sé si todavía existe, que después me enteré que históricamente era un lugar bien importante para reunión de intelectuales, que era el Gusano de Luz. Ahí estaba Alexis Márquez Rodríguez, que después lo conocí aquí en la universidad. Grandes intelectuales se reunían allá los sábados con una botellita de ron a conversar. Y a mí aquello me llamó la atención, entonces yo me coleaba en aquella conversa, no en la conversa, por supuesto, me iba por un rinconcito y de repente vi que había unas revistas allá
y vi un virus en la portada de una de las revistas, que ponía algo de virus y era Scientific American. Y decidí comprarme la revista Scientific American. Por supuesto, a punta de diccionario, pues el inglés de primero y segundo año de bachillerato no da para nada. Pero bueno, empecé con mi Scientific American y mi papá me daba 5 bolívares a la semana. Yo gastaba 3 en el cine y siempre me guardaba un bolivita cada semana para comprar la revista a fin de mes, que eran 5 bolívares. Y ahí empecé a interesarme un poco en los virus. Después conseguí en la misma librería un libro de Naturaleza y Multiplicación de los Virus de Colbert. Lo compré y me empezó a gustar la cosa. Termino el segundo año y en tercer año de bachillerato aparece un muchacho. En aquella época todavía nos poníamos en fila por apellidos. Él era González, yo era Guerrero, estaba delante mío y él venía de La Salle, de Tienda Honda. Y me dijo, mira, a ti que te gusta tanto la biología, resulta que en el Colegio de La Salle de Tienda Honda está el Museo de Historia Natural La Salle, que fue el primer museo de historia natural fundado en Caracas, que originó después la Fundación La Salle, el gran edificio de la Fundación La Salle. Y me dice, mira, ¿a ti te gusta tanto la biología? ¿Por qué no te vas para allá? Porque allá los muchachos de bachillerato pueden trabajar como auxiliares. Digo, bueno, está bien, de repente voy a probar. Cumplí 15 años, mis padres me regalaron un microscopio, empiezo ya a jurugar el microscopio, termino el tercer año de bachillerato y me voy para La Salle, allá a ver qué es lo que es. Allá me recibe un cura, un hermano de La Salle, que era biólogo botánico, y le digo, mire, me dijeron que yo podía trabajar, hacer algo aquí, tal y qué sé yo. Me dice, sí, pero toda la gente está en una expedición ahora, regresan el 1 de septiembre. ¿Pero qué te gustaría trabajar? Por supuesto, y es microbiología. Y entonces me dice, no, mire, aquí trabajaba Luis Carbonell, trabajaron, pero ya microbiología no tenemos. Tenemos ictiología, entomología, ornitología, mastozoología, parasitología, y yo hice como el chavo, eso, porque era lo único que me sonaba conocido, entomología, ornitología, eso me sabía a chino, no sabía qué es lo que era. Y cuando me dice parasitología, digo, bueno, sí, parasitología, está bien. Bueno, vente el 1 de septiembre. En efecto, a la semana de cumplir 16 años, llego yo allá, y me tenían un conejito listo, preparado, para que buscara parásitos. Bueno, me fajé, por supuesto no había nada, pero un conejito de bioterio, no tenía nada, no estaba efecto. Pero era para probar si yo no me asustaba con la sangre, la disección, el intestino y tal y qué sé yo. Me dijeron, bueno, vente el 1 de septiembre. Y ahí empecé entonces, 1 de septiembre de 1965, es decir, hace 60 años, con apenas recién cumplidos 16 años, empecé a trabajar en la colección de parasitología de la Fundación La Salle, que había dejado un gran parasitólogo, Carlos Díaz Hungría. De ahí empecé, me gustó, seguía trabajando ahí con ellos, y hasta que en el Liceo Andrés Bello terminé ya el bachillerato. Por cierto, frustrado, pues no tuvimos fiesta de graduación, porque coincidió con el terremoto de Caracas. ¡Caramba! Entonces, que por cierto me agarró por la Colonia Tovar, trabajando con La Salle, posiblemente el primer estudio de impacto ambiental que se hizo en el país. Porque la Electricidad de Caracas era dueño de toda la hacienda del Limón, que va desde la Colonia Tovar hasta el mar, hasta Puerto Cruz. Ellos querían hacer una pequeña represa, había muchos campesinos, entonces se hizo un estudio todo de línea base de la zona, y bueno, nos fuimos, como era ya casi vacaciones, fin de julio. Allá me fui yo de loco porque alguien había visto un puma, entonces se me ocurrió agarrar una escopeta para buscar el puma, y en eso me agarró aquel terremoto. Te podrás imaginar, en medio de la noche, yo con una linternita, una escopeta, aquellos arbolotes que bailaban para todas partes, y yo decía, cónchale, me estoy poniendo viejo, las piernas me tiemblan, hasta que me fijé que aquellos arbolotes se movían. ¿Qué pasó? Bueno, total que regresamos a Caracas, aquel desastre, y bueno, la vida tiene que seguir. Afortunadamente en aquella época la SOVAC tuvo una buena idea, que fue que los muchachos de bachillerato fundaran una cosa que se llamó la SOVAC Juvenil. Okay. Y que pudiéramos asistir a conferencias. Ahí conocí a Carlos Machado, que fue director de la escuela después, y algunas de las convenciones de ellos. Y bueno, entro ahí y en eso me entero que hay una cosa bien interesante, era que el IBIC estaba proponiendo que estudiantes que terminaban el bachillerato
pudieran entrar a hacer pasantías en un laboratorio. Ok. Entonces, bueno, ahí agarramos, fue duro porque eran todos los sábados, casi 2 meses haciendo test de todo, psicológico, de matemática, de física, de todo lo que se le ocurría. Y de 400 quedamos 8. Y yo hice mi sueño de que pude entrar en virología en el IBIC. Okay. Ahí estuve 3 meses haciendo las pasantías, empiezan las clases en la universidad, bueno, empezó yo a estudiar biología en octubre, eso fue el 67, por mala suerte en diciembre mi padre se queda sin trabajo, y bueno, aquí hay que ganarse la arepa, entonces volví al IBIC, mire, puedo trabajar ahora aquí, pero no como antes por 100 bolívares mensuales, así necesito un sueldito. Entonces me dijeron, sí, bueno, vente ya, el mes que viene empiezas en enero. Yo no mentico, yo estoy estudiando desde el semestre, déjame terminar el semestre y entonces sí regreso. ¿Cómo fue ese paso entre el estar en el bachillerato, pero ya involucrado con esa vocación que tenía por la biología, a empezar los estudios superiores? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo no sentí realmente ningún cambio diferente. No sé, siempre me gustó la ciencia, siempre fui más o menos disciplinado. Bueno, disciplinado entre comillas, pues yo hacía mucho deporte también, y me gustaba mucho el trabajo de campo. Sí sentí, lo único que sentí de ese paso es que yo jugué basquetbol semiprofesional. Es decir, en la época que yo jugaba basquetbol en el liceo, no existía profesional, había infantil, juvenil y primera. Y yo jugaba infantil, un gran equipo que fue el Policía de Caracas, que nos entrenaba Gastón Portillo, que hoy en día hay el gimnasio, se llama el Gastón Portillo. Después de ahí pasé al juvenil, pasé al Inca, el Inca de Sarriá, jugué en la liga del Inca, y cuando iba a pasar ya a primera, me contrata la Hermandad Gallega. Digo que me contrata, pues repito, no había profesionales en esa época, pero me daban acceso a la Hermandad Gallega. Entonces ahí podía comer, podía bañarme en la piscina, tenía todas esas prerrogativas, sin ser gallego. Y entonces, bueno, ahí, pero llegó la universidad. Y entonces obviamente tuve que dejar el básquetbol por un momento, seguía jugando béisbol en Caimanera, pero bueno, se acabó. Pero no sentí realmente un cambio fuerte con respecto al estatus de vida. O sea, yo seguía teniendo a mis amigos, seguía callejeando, y lo único raro es que tú vienes de un liceo donde tú tienes tu clasecita todos los días, a llegar a una facultad donde teníamos clases en el jardín botánico, de ahí teníamos que salir corriendo para farmacia y después para ingeniería. Entonces era un corre y corre a un edificio que desapareció muy rápido, que llamábamos el túnel del tiempo. La facultad, cuando yo entro en el año 67, fue el primer vez que tuvo un lote de estudiantes grande, éramos como 600, 650. Y teníamos que tener química, y no había dónde meternos hasta el primer semestre en química. Entonces, donde está ahora administración, aquí detrás de la facultad, se hizo un túnel, lo llamamos el túnel del tiempo, porque era un galpón semicircular, donde había tres clases, pero no estábamos separados. De forma que, bueno, que uno veía clase aquí, pero tenía otra clase atrás. Si tú te ibas a la parte de atrás del saloncito, oías la clase de adelante y la clase de atrás. Cuando llovía, se colaba, porque eso era un techo de zinc, y había unos mesones, tenías que sacar las gavetas del mesón para ponerte arriba, o si no ibas a pesar algo y empezabas a maldecir porque te caía una gotera en el peso. Afortunadamente ese galponcito duró como 1 año solamente, y después nos hicieron los galpones aquí. Pero ese fue para mí el único cosa rara, que tenías que salir corre y corre de aquí para allá. Pero bueno, eran otros amigos, era la misma rutina, claro. Pues estudia, prepárate. Afortunadamente yo he sido buen estudiante, en bachillerato no repetí ninguna materia, aquí tampoco. Bueno, sí, matemáticas tuve que repetirlas. Pero he tenido capacidad para estudiar y para bonchar, para hacer deporte. Entonces, bueno, era una dinámica que no fue nada raro para mí. ¿Y usted estaba en paralelo estudiando biología y trabajando en el IBIC? Sí, después sí, el primer semestre sí estuve en el diurno. Entonces ya el segundo semestre sí ya empecé a trabajar como técnico en el IBIC y a estudiar en el nocturno de biología. Entonces sí, claro, era un poco fuerte porque bueno, yo tenía que pararme a las 6 de la mañana, agarrar autobús del IBIC, que entramos en aquella época a las 7:30 de la mañana, hasta las 4:30,
que nos dejaba el autobús en Plaza Venezuela, corre para acá para agarrar clase a las 5 de la tarde hasta las 10 o 11 de la noche, o los sábados, por ejemplo, los sábados teníamos el laboratorio de química, yo recuerdo, Química 2, que fíjate tú, yo tenía experiencia de laboratorio, fui el peor. ¿Por qué? Porque los viernes en la noche yo me iba de bonche. Entonces el sábado en la mañana llegaba no en buenas condiciones al laboratorio y empezamos con un quiz. Entonces bueno, pero no quería abandonar mi vida de joven. Pues, claro. Y así estuve toda la carrera en la mañana, en el día en el IBIC y en la noche en la facultad, pero no rompí mi lazo con la gente de La Salle. Yo seguía trabajando con mis parásitos en La Salle. De hecho, yo publico mi primera publicación con 19 años, 2 especies nuevas de parásitos trabajando con La Salle. Después, 2 años después, en el 71, publico mi segunda publicación grande, resultado de este estudio de impacto ambiental con la gente de La Salle. Entonces, bueno, estaba IBIC, La Salle, la Escuela de Biología, y bueno, y fui sacando poco a poco hasta que, bueno, terminé. El último año sí ya, el IBIC nunca me gustó mucho, porque es un ambiente muy elitesco. Y a mí no me gusta la gente que tiene la punta de la nariz más alta que el cerebro. Y entonces, gente que anda así, al final decidí, ya tenía relación con Carlos Machado Allison, me había propuesto hacer la tesis con él, entonces renuncié al IBIC y me vine para la Escuela de Biología a hacer mi tesis. Pero había que comer. Y había que comer, entonces gracias a una propuesta, me apoyó el profesor Yanis Raceni del Instituto de Zoología Tropical, me contrató en la Escuela de Oficiales de la Guardia Nacional para dar clases de ecología en la FOFAC, porque fue un cambio de pensum de estudio en las Fuerzas Armadas. Y la Guardia Nacional, como le correspondía parques nacionales, pesca, claro, madera, etc., querían cambiar el pensum de estudio y recibir clases de ecología. Entonces estuve dando clase allá, terminando mi tesis, apenas termino mi tesis me gradúo, renuncio a la FOFAC y entro aquí ya en la facultad, en la Escuela de Biología, como instructor contratado. Y al año, fue bien interesante porque al año se produce el primer congreso de ciencia y tecnología del país y Funda Ayacucho ofrece 6 becas de posgrado a la Facultad de Ciencias para personal que estuviera contratado y la universidad se comprometía a meternos ya en escalafón a la hora de regresar. Total que al final el único que pudo salir fui yo, porque los otros tuvieron inconvenientes, yo sí me fui para Polonia. ¿Y por qué para Polonia? Porque en los principios de los años 70 se empezó un programa muy grande en Apura de los módulos de Apure. Okay. Y ahí se encargó al Instituto de Zoología y Ecología Tropical del estudio de impacto ambiental. Yo, como siempre he sido patas calientes, pues entonces salía del IBIC y me iba a apoyar a la gente, íbamos a Mantecal, Apure, los viernes en la tarde y regresamos el domingo en la noche. Yo ya conocía Mantecal, los polacos nos apoyaron en ese momento con la parte de ecología, porque Polonia, la escuela de ecología energética más importante se desarrolló en Polonia. Entonces yo decidí que yo soy, aunque he hecho taxonomía toda la vida porque es necesario, pero yo soy ecólogo de formación. Entonces la mejor escuela de ecología de parásitos está en Polonia. Entonces decidí irme a Polonia con aquel trabalenguas de idioma que no hay forma que uno entienda. Estuve casi 4 años allá y cuando la gente me pregunta si hablo polaco, digo, sí, no, mi dedo sabe mucho polaco. Yo llegaba, dame eso y dame eso. Porque era la única forma. Pero al final saqué mi doctorado en 3 años y regresé con doble premio, porque regresé con el título de doctor en ciencias de la Academia de Ciencias y esposa. Entonces tengo ya 46 años casado con una polaca. Así que hicimos... ¿Y cómo fue su vida ya en Polonia mientras estudiaba? Mira, fue bien interesante. Primero, era la época del socialismo real, entonces para mí era bien interesante complementar cosas, porque además de deporte, además de hacer ciencia, que es lo que siempre me he dedicado, yo fui delegado estudiantil en el liceo, fui fundador del sindicato de empleados del IBIC, fui miembro del consejo de escuela de biología aquí, siempre estuve un poquito metido en la política,
Entonces para mí era muy interesante ver cómo era el llamado socialismo real. O sea, qué había de bueno y qué había de malo, porque no hay sistema perfecto. Entonces fue una formación bien interesante, bueno, además de madurar mucho como persona. Porque una cosa, cuando tú estás en tu casa con tu mamá, tu papá, tu país, tu gente, tu idioma, a soltarte de repente en Europa, un idioma rarísimo, unas costumbres completamente diferentes, valerte por ti mismo, entonces te ayuda mucho más a madurar. O sea, para mí el posgrado fue más maduración personal que profesional. Pero fue bien interesante. Son etapas en la vida que bueno, ojalá todo el mundo pudiera cumplir. Pues te digo, te abre mucho la mente, maduras mucho y te incrementa tu formación personal. Sobre todo Polonia, que es un país con mucho nivel cultural. Entonces, bueno, mira, tener la oportunidad de ir a ver una buena ópera o un buen concierto, estar en la casa de Chopin oyendo música de Chopin, entonces, complemento. Sí. Complemento, pero yo siempre he dicho de que el científico tiene que ser humanista. Porque si tú no eres humanista, caes en los científicos que crean bombas, que crean armas, que crean maldad para la humanidad. Entonces, un científico tiene que estar muy claro de que lo que hace uno es para bien de todo el mundo y no para el mal. Y eso tú lo haces con cultura humanística. Por ejemplo, las costumbres de mi mamá, de comprar libros, yo me di cuenta cuando empiezo en La Salle, ya en la noche, que bueno, ya me sentaba a leer una separata y me di cuenta, bueno, pero un momentito, uno sabe mucho de Luis Pasteur, de Roberto Koch, de toda esta gente. ¿Y qué pasaba con la familia? ¿Qué pasaba con la familia de estos señores? No se sabe nada, tenían familia, eran buenos padres, males padres. Y entonces ahí fue donde yo decidí que el científico tiene que ser humanista. Y decidí que todas las noches iba a leer, al acostarme, algo que no fuera ciencia. Y esa costumbre la he mantenido hasta hoy. Tú me ves de repente en la cumbre de la Yantepuy o en la selva de Perú, en un chinchorro, en la noche, mi linterna en el hombro y mi librito leyendo. A veces, bueno, uno se da de bonche, llegas a Zarataco, agarras el libro, se te cae en la cara. Al día siguiente no te acuerdas que leíste, pero vuelves a retomar tu libro otra vez. O sea, no son cosas excluyentes. Pero eso ayuda a la formación personal también. Y que repito, que el científico tiene que ser humanista también. Y no puede ser solamente encerrarse en una cosa. Porque el que se encierra en una cosa termina manejándose en el mismo caldo y no, la idea es que hay que tener mente abierta, hay que ser crítico. Crítico significa no criticar, sino preguntarse cosas. Y la ciencia es así. Sí. La ciencia es así. La ciencia, yo siempre le insisto a los estudiantes, yo solo sé que no sé nada. Es decir, la ciencia es algo que tú resuelves un problema, es como si abrieras una puerta. Y esa puerta te da un salón con muchas puertas. Entonces decides que vas a abrir otra puerta. Y cuando abres otra puerta te encuentras otro salón con muchas puertas. Entonces prácticamente es un conocimiento infinito, que tú tienes que ir poco a poco madurando y viendo y abriendo puertas. Y esa mentalidad abierta, crítica, te la da el sentido humanístico de la ciencia. Y por eso hay que hacer de todo, hay que hacer eso, literatura, hay que hacer deporte, hay que hacer un poco de todo, sin que te salgas de lo tuyo. Algo que también quería preguntarle, porque me está llamando mucho la atención, es que su línea de investigación, por lo que percibo, casi que la tiene desde antes incluso de entrar en la universidad. Sí. Y me gustaría preguntar cómo ha sido su relación con su trabajo investigativo, con este tema durante tanto tiempo. Mira, es que no se acaba. O sea, cuando tú decides tener una línea de investigación, en investigación hoy en día hay dos cosas. Está el modismo, es decir, hace años si tú no ponías HIV en tu investigación no conseguías plata. Después empezamos con el COVID. Ahora es el cambio climático. Tienes que poner la influencia del cambio climático en la caída del cabello. Aunque después te digan, bueno, no tiene ninguna relación. Entonces tú ves investigadores muy buenos, premiados y tal y qué sé yo, y dices, pero ¿cuál es su línea de investigación? Si ayer trabajaba con pájaros, mañana trabajó con matas y ahora está trabajando con ranas. Modismo. O tú decides ahondar en una línea de investigación. Mira, y para mí,
mi línea de investigación, la parte sistemática, es como un crucigrama. Sales, yo he puesto trampas desde el desierto de Arizona hasta las cabeceras del Amazonas en Perú, desde los Pirineos en España hasta la última selva que hay en la frontera en Europa entre Polonia y Bielorrusia, en Japón. Entonces, tú agarras bichos, oye, ¿qué será este bicho? ¿Y qué será este bicho? Y biodiversidad, tú dices, bueno, ¿y qué es? Tienes un reto y otro, y otro, y otro. Mira, yo hasta ahora he descrito 70 especies nuevas de parásitos. Y sigo, y tengo como 50 más ahí. Y es un descubrir todo el tiempo. Estoy trabajando ahora con las personas que rescatan perezas. Entonces me llevan de repente, mira que tenemos estas garrapatas de las perezas, oye, bueno, mira, está fulana de tal, qué interesante. Mira, aquí tenemos esto, bueno, resulta que tienen problemas con sarna. Bueno, sí, aquí están las muestras de sarna. ¿Qué pasó? ¡Ping! Me encuentro que hay una especie nueva de ácaro. Entonces, no se acaba la línea, claro. No se acaba. Yo disfruto porque cada vez más muestro otro bicho nuevo, otro bicho nuevo. Claro, es un fastidio porque tienes que describir. O sea, dice, bueno, si una especie nueva, oye, ahora déjame medir, déjame dibujar, déjame escribir el manuscrito, a dónde lo mando, con qué lo pago. Que ese es otro problema que tenemos en ciencia ahora, de que tienes que pagar para publicar. Yo con un trabajo que hicimos con colegas franceses y japoneses, nos costó $3,000 hubo que pagar para publicar. Y encima cuando pides el PDF te cobran $40 por el PDF. Entonces, cuando uno va a publicar, y bueno, ¿a dónde lo voy a mandar que no me cobren? O sea, por ejemplo, yo soy árbitro de revistas como Parasitology, Journal of Parasitology, arbitro los trabajos, pero no puedo publicar porque no puedo pagar. Entonces, ya últimamente estoy diciendo, no señores, yo no trabajo gratis ya. Ya no trabajo gratis porque si yo soy el que revisa el artículo, soy el que hace modificaciones, sugerencias al artículo, pero tengo que pagar para publicar y tengo que pagar para tener la copia, entonces, claro. No. Pero te digo, mi línea no se acaba, entonces por eso no cambio. No cambio porque además no es rutinario, porque yo no trabajo con un solo tipo de parásitos, sino que yo trabajo con endoparásitos, con ectoparásitos. Entonces ya me cansé del gusano, déjame ver las garrapatas ahora déjame ver las moscas. O sea, hay una variedad dentro de la misma línea de investigación. Sí. Y tú imagínate si hay futuro en esa línea de investigación, hablando de biodiversidad, que la gente habla de biodiversidad, pero si no sabemos qué especie tenemos, ¿cómo sabemos que desapareció? Claro. Porque no desapareció. Y hay un dato interesante, yo publiqué en el 85, se hizo un libro sobre estudio de los mamíferos en Venezuela, yo publiqué la parte de parásitos y reportaba 700 especies de parásitos en los mamíferos silvestres de Venezuela. Pero en Venezuela hay 400 especies de mamíferos y se calcula 4 o 5 especies de parásitos por especie de mamíferos. O sea, debe haber como 2.000 especies de parásitos en los mamíferos de Venezuela y 700 reportadas nada más. Entonces imagínate si hay campo ahí. O sea, es una locura. Tuve un tesista trabajando con parásitos de branquias de peces, donde consigues 2 o 3 especies de parásitos por especie de pescado. Y tenemos 1.000 especies de peces de agua dulce. O sea, hay un universo todavía para trabajar enorme ahí. Entonces, yo no me voy a salir de ahí. Claro, te repito, no me gusta la rutina, pero entonces, bueno, salto de un grupo a otro, de otro a otro, y sigo dentro de la misma línea de investigación. Sí. Otra cosa que también le quería preguntar, porque ya hemos hablado sobre su trabajo en investigación, ¿cómo ha sido su relación con su trabajo docente? Mira, siempre me encantó, la materia que yo siempre quise dar fue el laboratorio de biología animal. Es una materia que requiere trabajo porque son 9 horas de laboratorio a la semana más otro día de preparación, es decir, son 4 días a la semana, 3 horas diarias, duro, pero es muy bueno porque tienes contacto directo con el estudiante. O sea, estás en el laboratorio, ahí le enseñamos desde protozoarios hasta mamíferos, entonces microscopio, disección, identificación, las esponjas, haz esto, haz lo otro. Hay contacto totalmente directo con el estudiante y les estás enseñando biología, por lo menos zoología en este caso. Claro. Y entonces siempre yo quise esa materia. Incluso cuando existía el nocturno de biología, yo llegué a dar clases en el nocturno de biología de ese laboratorio. Primero porque tenía una deuda con el nocturno. Era justo que la gente que estaba en el nocturno, si yo había estudiado ahí, yo tenía un compromiso con ellos también, y después porque siempre me gustó. Y aparte, por supuesto, daba mi materia,
ecología de parásitos en pregrado y en el posgrado, pues ya mucho más específico dentro de mi área de investigación. Pero siempre me gustó la docencia y mira, y tengo satisfacción, porque me ha pasado muchas veces de que, claro, tantos muchachos que pasan por manos de uno se acuerda, maduran, cambia la cara, que se me acercan y a saludarme muy atentamente, muy amables, muy contentos de haber recibido clases de mi parte. Incluso me pasó con oficiales de la Guardia Nacional. Entonces quiere decir que, bueno, que uno ha dado lo que tenía que dar. Y sigo aquí 25 años después de jubilarme. Yo me jubilé en el 2000, porque yo creo que es injusto que el conocimiento que uno tiene se lo lleve para la tumba. Entonces toda esa experiencia, todo ese conocimiento hay que darlo, hay que drenarlo a los estudiantes. Y siempre me gusta eso, el contacto. Bueno, todavía estoy ahora dirigiendo una tesis de maestría. Entonces sigo con mis estudiantes porque me gusta la docencia y siempre ha sido eso, el trato directo. Por eso el laboratorio. El laboratorio es lo mejor para estar en contacto directo. Tanto ahora hablando de la parte docente como hace un momento en investigación, en los momentos dijo, bueno, voy a continuar con esto, ¿no? Algo que me gustaría preguntarle es, ¿qué siente que le falta por hacer? Mira, hay un universo demasiado grande por delante, pero yo siempre hago referencia, yo tengo ya 75 años, y yo siempre hago referencia de una forma muy pedante a un libro de un tocayo mío, Ricardo Nestalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda. Y Pablo Neruda publicó un libro póstumo que se titula Confieso que he vivido. Y yo realmente confieso que he vivido, me siento satisfecho. ¿Qué me falta por hacer? Bueno, seguir haciendo lo mío, seguir formando estudiantes. Lamentablemente en la familia, bueno, como todos en el país, mi hijo está fuera del país. Y nosotros somos una familia muy pequeñita, mi esposa polaca, yo español y mi hijo ya se fue, que es el venezolano. Entonces somos una familia muy pequeñita, pero bueno, yo hablo todos los días con mi hijo. Mi esposa y yo, cuando nos sentamos a almorzar, hablamos con el hijo todos los días. Eso es lo que me gustaría un poco más, consolidar la familia, que mi hijo ya pudiera casarse, ver nietos, etcétera, etcétera. Pero de resto es seguir haciendo, hay mucho por hacer. Lamentablemente estamos un poco restringidos también a la movilidad dentro del país. Yo, por ejemplo, publiqué el año pasado Mamíferos de Pantepuy, porque he trabajado casi en 20 tepuis, que la única expedición fue la nuestra y más nunca se ha montado nadie allá, nunca he hecho más nada. Entonces me gustaría salir más. Una de las cosas que yo he hecho de menos por la situación país es guindar mi chinchorro en cualquier sitio. Estar metido en la montaña, estar metido en aquella selva, eso me gustaría ampliar un poco más, porque fíjate tú, una de las grandes ventajas que tiene uno con el trabajo de uno es que uno dice, bueno, ya estoy cansado del tráfico, Caracas, la bulla, y te fuiste un mes para Amazonas o te fuiste un mes para Bolívar, descansaste hasta que ya estás allá. Oye, vale, qué bueno es mi aire acondicionado. Necesito una poseta para sentarme, déjame volver para atrás. Y entonces esa dinámica lo mantiene a uno activo. O sea, otra vez volvemos a no caer en la rutina. Entonces, claro. Por eso, mira, yo tengo ahora, recibí material de España para identificar unos parásitos que encontraban en la isla una de las Islas Canarias, que hicieron la parte molecular, pero necesitan la verificación. Estoy identificando el material de mi estudiante de posgrado. Estoy ayudando a un estudiante de Colombia. Tengo uno de mis estudiantes que está haciendo el doctorado en Argentina, también le estoy echando una mano. Entonces hay mucho por hacer. O sea, tengo mucho por hacer, entonces todavía no se me acaba el trabajo, afortunadamente. También algo interesante, usted habló que hacía deporte, también ha hablado mucho sobre la necesidad, ¿no?, de la formación humanística en las ciencias. Para usted el deporte, la cultura, ¿qué rol deben desempeñar en el proceso de formación de una persona? Mira, el deporte es algo muy bueno, pero no como se está viendo ahora competitivo. Yo era corredor de 100 metros planos, era muy rápido, eso me permitió ser muy buen rodador de base. Y ser como Víctor Davalillo, toquecito y llegaba a la base.
pero no me gustaba porque cuando tú haces deporte individual, estás compitiendo contra ti mismo. Y para mí, yo no soy ambicioso, yo nunca he sido jefe de nada, o sea, no me gusta mandar. Entonces no tengo esas ambiciones, he rechazado puestos importantes, no he querido hacerlo. Por eso no me gusta mandar, pero tampoco soy ambicioso. Entonces competir contra mí mismo no tiene sentido. Y veo el deporte como una competición sana de trabajo de equipo. Me gusta el equipo porque ahí tú compartes con otras personas, tienes un objetivo común. Y también es liberarte un poco de otras cosas. Mira, yo disfruto viendo un partido de béisbol, un partido de fútbol, viéndolo ya, porque te permite ver eso, una competencia sana, pasar el tiempo, eso es bien importante. En la parte política yo creo que también es importante, porque el científico tiene una responsabilidad. Como te decía yo antes, hay que ver para qué hace una investigación. ¿En qué se puede utilizar esa investigación? La manipulación genética me parece horrible, peligrosísimo, peligrosísimo. Ahí puede salir cualquier cosa. Uno tiene que tener bien claro para dónde va. Entonces tienes que manejar un poco la parte política también. Y también no permitir lo que está ocurriendo hoy en día. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, habla. Entonces uno tiene que salir del laboratorio para afuera. Yo, por ejemplo, coordiné la comisión técnica que generó el decreto de protección de los tepuy. Colaboré con la ley de la biodiversidad, colaboré con la ley de agua. Originalmente iba a ser parte de la comisión que creó el Ministerio de Ambiente, pero me fui a hacer posgrado, no seguía allá. O sea, yo creo que uno tiene también que salir a la calle. De hecho, yo tengo la Orden del Buen Ciudadano de Los Alias, vivo en San Antonio de los Altos, pues coordiné varios años un proyecto que se llamaba Ciencia Recreativa, que era ir a los colegios hasta el 9º grado y darles demostración de ciencias para enseñar que la ciencia es divertida, es recreativa y es útil. Entonces, uno tiene que salirse. Por eso tampoco creo mucho en el cientificismo cerrado. Y disfrutar de la vida. Mira, un buen concierto, no encerrarse. Yo insisto que aquellas personas que están demasiado concentrados, el mundo se les pone chiquito y a veces pierden el norte. Y por eso que yo creo que uno tiene que diversificarse un poco en la vida. Mira, yo te digo, soy enamorado del laboratorio, he estado toda la vida metido en un laboratorio. Pero cuando yo me casé, mira, la cosa era hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, tengo que atender a mi esposa. Cuando llega mi hijo, es hasta las 5 de la tarde, pero yo tengo que compartir con mi hijo. Entonces, todas esas cosas uno tiene que balancearlas para tener una vida equilibrada y poder hacer cosas como deben ser. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? Mira, yo soy rockero y barroquero. A mí me gusta el rock, no soporto las nuevas músicas, yo soy de la vieja escuela, de Pink Floyd, Emerson Lake Palmer, recuerdo Jethro Tull, un concierto en París impresionante, y la música barroquera también. Me gusta el barroco, de Haydn, Scarlatti, todo lo que aquella música, pues me parecía muy alegre. Me parecía muy alegre. Cuando ya empieza el siglo XIX ya se me hace pesado. Beethoven me aplasta. Beethoven me aplasta, ya por no decir Wagner, etcétera, etcétera, hasta que aparece el movimiento ruso de los románticos con Tchaikovsky, Scriabin, Rimsky-Korsakov, Prokofiev, que hay una música más elaborada, que es así ya Debussy en Francia, ese tipo de música clásica más ligera, pero yo me defino como rockero y barroquero. Excelente. También mencionó que usted lee muchas cosas y tiene la meta de leer siempre algo que no esté relacionado con ciencias. Recomiéndenos unos libros. Mira, es muy difícil. Estos días estaba hablando con la gente de la Alcaldía de Los Alias a ver si crean bibliotecas públicas. Yo tengo 3.000 libros en mi casa de literatura. Bueno, por supuesto, tengo 3 colecciones de ciencia ficción, que wow. Eso no puedo dejarlo fuera. Pero, mira, españoles me gusta Pérez Reverte, es un tipo muy bueno, Isabel Allende, también tiene libros muy buenos, que te fijas la etapa de Isabel Allende, su etapa caraqueña está reflejada por su vocabulario en los libros.
hay que leer los clásicos, Dumas, todo, Julio Verne si quieren, que eso es medio ciencia. Hay un autor muy bueno, yo por los nombres soy malísimo. Los nombres científicos sí, pero los de personas me cuestan. Hay un autor muy bueno que tiene toda una saga de libros sobre Sudáfrica, cómo se fue formando Sudáfrica, Zimbabue, todo eso, los colonizadores, bien interesante. O sea, leer un poco de todo. Mira, yo siempre le digo a los muchachos, hay dos cosas, la libertad absoluta obviamente no existe, pero lo más cercano a la libertad absoluta es que tú llegas y digas, ¿qué quiero escuchar o qué quiero leer? O sea, según el estado de ánimo que tienes, yo en la noche, bueno, me gusta ver una serie, una película, ¿qué me provoca? Oye, policíaca, ciencia ficción, aventura, ¿qué? Y en la noche, según el estado de ánimo, bueno, ¿qué me provoca leer ahora? No sé, Agatha Christie o algo un poco más pesado, claro. O sea, ¿qué? O sea, eso son, la literatura y la música te da la libertad individual, realmente. Sí. Claro, tienes que tener un background, tienes que preocuparte, pues si no conoces, no sabes qué vas a escuchar. Claro. Entonces hay que estudiar un poco. Ok. Para ir cerrando, me gustaría en este momento que si alguien ve esta entrevista, vamos a poner el perfil, alguien que esté con 17 años a punto de empezar, ¿no? Está en ese proceso de elección de carrera, ¿qué recomendaciones le daría para comenzar? Yo siempre a los muchachos jóvenes les recomiendo una sola cosa. Piensen que van a ser los próximos 30 años de su vida. ¿Cómo te ves en los próximos 30 años de tu vida? ¿En una oficina? ¿En un laboratorio? ¿En una bomba de gasolina? ¿Vendiendo en un comercio? O sea, ¿cómo tú te ves los próximos 30 años de tu vida? Y en función de eso, entonces, crea tu futuro. Hay un ejemplo, recuerdo que siempre lo tengo muy claro. Una vez trabajando en París, yo fui muchos años investigador asociado del Museo de París, y un día me encuentro una muchachita que apareció por allá por el laboratorio, me la veo en un rinconcito llorando. Digo, ¿qué te pasa? No, que yo estuve 2 años en África recogiendo muestras de heces de chimpancés para hacer el estudio parasitológico de los chimpancés y me dicen que las muestras no sirven para nada. No, voy a dejar esto. Digo, vamos, vete. En el Museo de París está enfrente el Jardín de las Plantas, que es un sitio bien bonito. Cada año, un año lo dedicaron a los tulipanes, otro. Bien, vamos a caminar, es una arboleda bien bonita. Entonces le hice esa pregunta. ¿Qué tú te ves los próximos 30 años de tu vida? ¿Qué, trabajando de secretaria? No, trabajando vendiendo ropa. No. A mí me gusta esto. Bueno, entonces vamos a ver si podemos salvar algo de tu material para que continúes. Sí, porque mis padres estuvieron pagando 2 años en África por eso. Si a ti lo que tú quieres hacer el resto de tu vida es esto, pues vamos a ver cómo salvamos esos datos para que tú sigas en la carrera y no cambies. Y esa pregunta yo creo que es crucial. ¿Qué tú te ves haciendo los próximos 30 años de tu vida? ¿Qué? ¿Ama de casa o te ves tú como un gerente o te ves tú con tu propio negocio? ¿Cómo te ves tú? Y en función de eso, planifica tu vida. Ese es el consejo que yo siempre le doy a los jóvenes. Excelente. Y finalmente, ¿podría invitar a las personas a ver esta conversación? Bueno, si la están viendo, porque ya no tengo que invitarla, ya la han visto. Pero bueno, si algo les ha quedado, pues me alegro. Esa es la función de un docente, dejar algo. Excelente. Profesor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.